Muy buenas tardes tengan ustedes. Bueno, como es costumbre de la Unidad de Servicio Sofía, bueno, pues estamos totalmente eh, con una gran emoción de seguir haciendo nuestras transmisiones, nuestras pláticas, todo lo que nosotros podemos estar llevando a cabo. Por supuesto que lo estamos eh, haciendo. Hoy es 3 de octubre del 2015. Reciban ustedes un abrazo fraterno, un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos. 3 de octubre del 2015. Me estiro, le muevo a una bocina, le muevo a otra bocina. Han de saber ustedes que se escucha totalmente diferente. Entonces tengo que estar checando siempre cómo se escucha todo. Bueno, pues al parecer, al parecer tenemos buen sonido, estamos bien conectados, por decirlo así, y lo único que tenemos que hacer es comenzar nuestras pláticas. Recuerden, siempre tengo la oportunidad de decirlo, que la unidad de servicio Sofía, el único móvil que lo mueve es llevar a cabo la movilización de la energía de la buena voluntad. Tendremos la oportunidad, hay mucho material en la página del YouTube, escriben ustedes Unidad de Servicio Sofía, le dan clic y ahí aparecen casi 100 videos, parece ser. Y hemos hablado ya tantito de qué es la buena voluntad, qué es precisamente lo que nosotros llevamos a cabo. Dentro de esa movilización de la energía de la buena voluntad de la Unidad de Servicio Sofía, bueno, pues las pláticas están encaminadas a la parte de las adicciones. Entonces, hemos tenido la oportunidad ya de 11 programas a lo mejor o 10 programas anteriores de estar hablando de las adicciones. Es un tema, reitero y lo seguiré diciendo, demasiado abstruso, y las adicciones, por supuesto, no nada más podemos agarrar y decir el comportamiento es así y el comportamiento es acá y quién falló, porque nosotros hemos dicho cada que tenemos esa oportunidad que el servicio que tratamos de llevar a cabo es un poco al futuro y llegar a la causa y no al efecto. Si nosotros nos quedamos con el efecto, bueno, pues entonces estaremos hablando de que si alguien se te acerca, dile que no fumas, que no te drogas y todo eso, y bueno, pues de ahí no vamos a pasar nosotros. Yo he tenido la oportunidad en todos estos días, en toda esta semana, de estar acordándome, de estar precisamente llevando a cabo una especie de reflexión de las oportunidades que tuvimos nosotros, la Unidad de Servicio Sofía, de haber estado en el sistema penitenciario, ahí en esas clínicas de adicciones, qué es lo que realmente nosotros podíamos hacer, qué es lo que pudimos hacer, qué es lo que no pudimos hacer y los resultados. Y bueno, a mí se me viene siempre a la mente lo que yo veía. ¿Qué, qué, qué puedo qué puede uno hacer con una hora y media de tener contacto con estos muchachos ahí en los reclusorios si no los vamos a volver a ver después? Ese era algo de que yo me preguntaba siempre y me ha movilizado bastante. Tuve el contacto, y perdón que diga tuve, pero así fue, lo tuve yo personalmente y casi les digo, fueron 10,000 adictos con los que tuve yo esa oportunidad de estar platicando, de los cuales pues les puedo decir que no llegan ni a 100 con los que sigo teniendo yo contacto directo con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos estar pensando
Cuando nosotros vamos hora y media con ellos, hablamos, les ponemos un puntito porque asistieron, un palito porque no asistieron, y después ya no sé nada de ellos, o sea, no se sabe nada de ellos. Se hacen actividades y actividades, por supuesto, y el gran esfuerzo que hace el gobierno y el gran esfuerzo que hacen también los muchachos por tomar las actividades, y qué bueno de ellos. Yo tuve la oportunidad de ver muchísimas las actividades que se llevaban a cabo ahí en las clínicas, y por eso es lo que yo agarro y digo, ¿qué podemos hacer nosotros y cuál será el resultado realmente que podamos nosotros tener si sabemos de antemano que muchísimas veces no hay un contacto directo? Cuando nosotros tenemos ese contacto y vemos, escuchamos y estamos ahí conviviendo con ellos, surgen preguntas y preguntas. ¿Cómo podemos exactamente solucionar todo esto? Bueno, si nosotros no tratamos de llegar a la causa, si nosotros nada más nos quedamos con el efecto, va a ser totalmente muy difícil. Hemos tenido la oportunidad en nuestras otras charlas anteriores de años, si quieren, porque es una alegría que no hemos suspendido estas, estas charlas. Hemos tenido tropiezos y todo lo que ustedes quieran y obstáculos para que no las podamos llevar a cabo. Y bueno, ahí vamos, cambiamos los días, cambiamos las horas, pero ahí estamos. Entonces, lo que sí tenemos que darnos la oportunidad es de entender que existe una jerarquía espiritual del planeta que está totalmente atenta a qué es lo que nosotros como humanidad es lo que estamos llevando a cabo. Esta jerarquía espiritual del planeta, por supuesto, no se maneja sola, existe totalmente, pues, otra jerarquía arriba de ellos, y lo que podemos nosotros en estos momentos agarrar y decir que, bueno, el maestro de maestros, por eso es denominado así, maestro de maestros, que es el Cristo. Bueno, pues él representa también a esta jerarquía, y hay ese plan para la humanidad. Y ese plan para la humanidad es que todos nosotros estemos en el sendero del retorno, en que estemos precisamente del lado de la jerarquía, que tengamos la oportunidad de seguir evolucionando a través, por supuesto, de nacimientos, a través de la ley del renacimiento o a través de la rueda del samsara, estarnos naciendo, naciendo y naciendo. Esto nos lleva precisamente a que nos demos la oportunidad de hacernos preguntas. Quiere decir entonces que toda la humanidad está sumergida, digámoslo así, a una especie de aprendizaje. Por supuesto que sí, todos lo vamos a estar llevando de acuerdo a nuestra evolución, de acuerdo a estas leyes que denominamos la ley del renacimiento y la ley del karma. Si nosotros, en el caso, reitero, de la unidad de servicio Sofía, que habla de las adicciones, no tratamos de profundizar en qué es esa ley del karma y qué es esa ley del renacimiento, a nosotros nos va a costar muchísimo trabajo poder entender qué son las adicciones. Aparte de eso, hay un conglomerado de energías en el ser humano que tiene cada uno individualmente que estar descubriendo qué son esas energías. Ejemplo, bueno, pues tenemos unas glándulas endocrinas, y esas glándulas endocrinas, este cuerpo endocrino, el ser humano tiene, si empleamos esa palabra tan común para el ser humano y más para los papás o la mayoría de la gente, psicólogos, psiquiatras y todo eso, que es tu obligación, esta palabra de obligación, bueno, pues digámoslo así, el ser humano tiene como obligación cuidar, fortalecer su cuerpo endocrino. Cuando nosotros como humanidad estudiemos qué son estas glándulas endocrinas, entonces estaremos entendiendo precisamente qué son
realmente las adicciones. Nosotros, la unidad de servicio Sofía, no estamos hablando del efecto que produce la piedra, del efecto que produce la marihuana, el cristal, la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues nosotros abrimos el internet y tenemos cantidad de información como para que todavía sigamos repitiendo lo mismo. Esto es a lo que yo trato de hacer llegar en el ejemplo que cuando estábamos nosotros en las clínicas de adicciones, lo que menos nosotros llegábamos y hacíamos era hablar precisamente de lo mismo. Si ya teníamos ahí a los muchachos que son los que tienen el problema, son los que venden, son los que la traficaban, etcétera, etcétera, pues ellos son los que nos decían exactamente de qué era lo que sucedía. Lo importante es empezar a ver qué es lo que tengo que estar haciendo. Hemos tenido la oportunidad, si nos han estado siguiendo y si no pueden ustedes, reitero, en la página de internet de YouTube, Unidad de Servicio Sofía, escriben y ahí aparecen los videos que tiene la Unidad de Servicio Sofía y verán que aparece la parte que dice adicciones 1, adicciones 2, adicción, o sea, porque son así los programas. Y lo que nosotros hacemos el énfasis es que tenemos que entender qué son esos deseos, cómo nos condicionan esos deseos y cómo me producen esos sufrimientos. Quiero decirles que nuestras transmisiones son totalmente en directo. Tenemos un perro que es el que escuchan ustedes que está por allá ladrando, es un labrador, se llama Rocco, por ahí anda otra que se llama el Bombón y tengo aquí una chiquita que se llama Brisa. En el momento que toquen van a ver el escándalo que van a estar escuchando. Si ustedes escuchan esos ladridos, por favor, no le hagan caso. Esto es más interesante para que vean ustedes que transmitimos. También tenemos unos pichones que acaban de comer. Les acabo de dar de comer ahí en la ventana. Ahorita ya se van por la hora, pero de repente aterriza uno y escucharán ustedes cómo están ahí gorgoreando. Quién sabe cómo se les llame ahí a los pichones. Bien, entonces tenemos nosotros que entender y que lo que no se nos debe de olvidar es que tenemos una poderosa mente. Esta poderosa mente existe en todo el universo, a lo que nosotros le podemos llamar universo, porque meternos en otros problemas pues no viene totalmente ahorita al caso. Lo que sí debemos de entender nosotros es lo que estoy totalmente comentando. Tenemos una mente. Esta mente se va a manifestar en todas las formas. Llámese el átomo del mineral, vegetal, animal y el humano. Esta mente, lo que nosotros debemos de estar entendiendo es, no se divide, no se puede dividir la mente. Nosotros la dividimos en el estudio mente superior y mente inferior. Cuando nosotros empecemos a estar observando el problema de mis adicciones, el problema de las adicciones de mis seres queridos, empezaremos a estarnos dando cuenta que efectivamente estoy nada más respondiendo a un poderoso deseo de alguno de los sentidos. Yo tuve la oportunidad, por supuesto, hay gente muy culta en las clínicas de las adicciones, gente totalmente versada en lo de las adicciones, y bueno, lo que yo siempre tuve la oportunidad de agarrar y preguntarles, igual que a los muchachos y las muchachas, es que si la droga produce placer. Ahí es donde yo tengo que estarme dando la oportunidad para cuando tengo el problema, por decirlo así, de las adicciones en mi casa, con un ser querido, es estar estudiando si realmente la droga me produce un placer. El 99.99 me contestaban que sí,
que la droga no es cierto, que la droga produce placer. Y la droga no produce placer. Porque por eso les ponía yo el ejemplo. Si yo quiero drogarme en este momento, ¿qué es lo que necesito? ¿Saben qué me contestaban? Dinero, la droga. Y les dije, no, para que vean cómo no aprenden a ir a la causa. Se quedan con el efecto. Eso es lo que me están contestando nada más. Lo primero que tengo que tener para quererme drogar es un deseo. Es generar una forma mental. Y por eso digo, deseo drogarme. Claro, en el momento que digo deseo, genero una forma mental, pero una forma mental de deseo. Una vez que me quiero drogar, pues necesito, obvio, la droga, quien me la venda, etcétera. Pero una vez que yo la tengo, por sí mismo la droga no me produce placer, porque la tengo que ver primero, luego la tengo que tocar, luego la tengo que oler, luego la tengo que fumar. Esos son los sentidos: vista, tacto, gusto y el oído. ¿Quiénes son entonces los que me producen el placer? Los sentidos. Los sentidos. En todo lo que yo haga, son los sentidos los que me meten en problemas. Observen, analicen, y son los poderosos sentidos los que me meten en problemas. ¿Por qué me meten en problemas los poderosos sentidos? Porque no he aprendido a controlarlos. ¿Cómo los voy a controlar si mi poderoso estómago, que es el plexo solar, es el que me gobierna? Todo lo que yo pienso, hago y actúo es exactamente con el estómago, que son mis poderosos deseos, lo que es el instinto. Entonces, lo que yo tengo que separar precisamente es lo falso de lo verdadero. Pero para poder separar lo falso de lo verdadero, debo de entender que tengo una mente, porque si no entiendo que tengo una mente, ¿cómo separo lo falso de lo verdadero si no uso mi mente? Me quedo con el instinto. Entonces, es todo un problema, precisamente, lo que yo tengo que ver. Para muchísimas personas, por supuesto, que yo he tenido la oportunidad, ya les dije que son muchos años que a mí me han invitado a estar en los grupos de AA, de subir a su tribuna, de estar ahí con ellos y todo eso. Claro que no van a hablar de todo esto, porque todo lo que se habla es precisamente emocional, y respondo a las emociones y emociones. Pero reitero, nosotros tenemos que estar pensando y educando, más que nada, educar. Recordemos que educación es la parte de la ciencia de la construcción de la antacarana. Eso es la parte de educación. Y nosotros tenemos que aprender primero nosotros a educarnos, a cómo tengo que pensar, cómo tengo que construir ese puente de la antacarana, cómo tengo que usar esa poderosa mente para poder entonces educar a mi ser querido, llámese mi pareja, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo educar a que cambie su forma de pensar? En el momento que yo cambie mi forma de pensar, por supuesto que adiós las adicciones, porque estoy respondiendo a un deseo. Para que yo pueda dejar un deseo, llámese el que usted quiera decirle, tengo que generar un poderoso deseo mayor que ese deseo. Es sentido común. Es que no puedo dejar esto, claro, porque no genero o no quiero. Claro, porque no quiero. En el término de nosotros, el querer es poder, se dice, claro, pero tengo que generar, reitero, una forma mental. Mientras yo no quiera generar esa forma mental, me va a costar muchísimo trabajo el poder entender. Entonces,
Todo lo que nosotros hemos estado hablando y encaminamos precisamente es que tanto los familiares como el estudiante al que nosotros le llamamos adicto tiene que aprender a cómo educar su cerebro para que responda a esa mente. El problema que tenemos nosotros es que el cerebro no está educado para que escuche primero al alma y después a esa mente. El cerebro escucha al estómago, todo lo que le manda el estómago, sus emociones, deseos, el mi, quiero la recompensa, quiero que me, ¿cómo se llama? Que me agradezcan, que me eleven, etcétera, etcétera, y no sufrir. Eso es lo que nosotros tenemos. Educar al cerebro para que escuche al alma, se necesitan vidas. Se necesitan vidas. Esto no es nada más así de que porque vinieron los hermanos de tal galaxia y me echaron todo un rollote y ya con eso entreno mi cerebro. Porque tuve la oportunidad de estar escuchando precisamente que nos dicen, nos hacen creer que porque los hermanos de, y bueno, y si hablan de cada planeta, que quién sabe qué. No, si nosotros vivimos en el planeta Tierra, y lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos que convivir con todos los que están en el planeta Tierra, mineral, vegetal, animal y humano. Y si alguien se atora en esos reinos, no va a haber evolución. No va a haber evolución, algo está atorado. Y eso es lo que yo debo de estar entendiendo. Eso es lo que para mí es lo importante. ¿Cómo voy a educar? ¿Cómo voy a aprender a educar a mi cerebro precisamente para que escuche al alma o a la mente? Por eso Arjuna en el Bhagavad Gita le decía a Krishna, oh Krishna, creo que controlar el viento es más fácil que controlar la mente. Y mientras yo tenga una mente violenta, mientras yo responda nada más a esas emociones, soy verdaderamente violento. Y me va a costar mucho trabajo poder llegar a una conclusión de lo que son las adicciones. Tengo que aprender a separar, porque eso es bien importante. Tengo que aprender a separar qué es el instinto, qué es el intelecto y qué es la intuición. De eso se trata todo esto. Las adicciones, en el caso de las drogas que estamos nosotros diciendo, tanto el alcohol como las sustancias, eso me tiene que llevar. Si yo no aprendo a separar qué es el instinto y qué es el intelecto, mi comportamiento va a ser instintivo. Y de hecho por eso es que nosotros reaccionamos instintivamente, porque ese es el Kamarupa, los deseos sin forma. Entonces tengo que darme la oportunidad de separar instinto, intelecto e intuición. Si no logro hacerlo, me va a costar muchísimo trabajo. Todas las pláticas de la unidad de servicio Sofía se encaminan precisamente a eso, a que la persona, nuestro ser querido, que está en las adicciones, se dé la oportunidad de que pueda entender que no es un animalito. El animalito responde al instinto y nosotros no somos animalitos, somos seres humanos. El animalito tiene 4 principios y 3 embrionarios. Nosotros somos los que tenemos los 7 y funcionan esos 7. Eso es lo que tengo que estar precisamente haciendo. Platicar precisamente de que tengo una mente. Es obvio y se entiende que ahorita yo no entiendo qué es la mente porque pues para eso hay que estudiarle. Son vidas. Nos vamos a confundir, nos vamos a estrellar, pero lo que podamos entender como mente, no como instinto. Y todos somos el instinto de rebaño. Y no podemos responder precisamente a esto. Quiero compartir con ustedes en esta
en esta plática precisamente, que en esta charla que estamos teniendo, pues un mensaje de su santidad el Dalai Lama, que él es el que sí sabe de esto, de qué es la mente, para que nosotros podamos entender qué es esa mente, lo importante a lo que nosotros le llamamos ser feliz, qué es esa compasión, el por qué tengo que hacer algo por un ser humano, por qué le tengo que dar esa confianza totalmente a este ser humano que está en las adicciones, que existo yo y que yo tengo que detener momentáneamente mi andar para poner mi hombro con su hombro y poder salir juntos en este problema de las adicciones. Si yo quiero nada más, como he estado diciendo, deshacerme de mi ser querido porque me causa mucho dolor, porque así he leído precisamente que yo tengo, dicen así las partes que luego yo leo en el internet, yo tengo un problema de las adicciones y me causa mucho sufrimiento. Pues claro que le va a causar mucho sufrimiento porque no quiere hacer usted nada por él. Lo que quiere usted es no sufrir, y no es así. Tenemos que entender que el ser humano tiene que aprender a tener conciencia grupal. Tenemos que separar precisamente qué es la autoconciencia, qué es la conciencia grupal y qué es la conciencia de Dios. Cuando nosotros tenemos autoconciencia, pues nada más es el mí, el mí, el mí, mi familia, mis hijos, mi, y que yo no sufra. Cuando tenemos esa conciencia grupal, aprendemos a hacer algo por otra persona y nos empezamos a olvidar de nosotros mismos. La conciencia de Dios es cuando se habla que toda la humanidad es mi familia. No la conciencia de Dios de que confunden cuando dice uno conciencia de Dios. No, si yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo eso? De eso no estamos hablando nosotros. Y todavía debería uno de reflexionar, porque luego les digo, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y dijo él, lo que hagas por el más pequeño de tus hermanos, lo haces por mí, pues haga algo por su ser querido. Si cree en Cristo, pues haga algo. Es entonces muy profundo y tenemos que estarnos dando cuenta que entonces, en serio, esto es un, un plan de la jerarquía para que nosotros alcancemos algún día como humanidad una evolución que permita a la misma humanidad irse a Mercurio. Ahí nada más me quedo. Entonces, esa es una de las grandes oportunidades. Pero lo que no se nos debe de olvidar es una realidad. Adentro de un adicto vive Dios. Y esa es una realidad. Si Dios está en todos lados, como se dice, también está en el corazón de un adicto. Nadie podrá debatir eso. Y si lo quiere debatir, bueno, tendrá que pensar un poquito por qué quiere debatir eso. El corazón de la humanidad es sano. Vamos a leer, porque hasta lo preparé en toda la semana. Me gustó muchísimo el mensaje y dije, esto es muy propio para la charla que tenemos nosotros de las adicciones. Vamos a entonces a leer un poquito o mucho, no sé, qué tanto me lleve. Recuerden ustedes que si llegan a escuchar que suena el teléfono, bueno, pues tendré que suspender momentáneamente si todavía es la hora para poder contestar y luego inmediatamente vuelvo a tomar la parte de lo del programa. Dice aquí precisamente el mensaje, de hecho se llama compasión y el individuo. Esta parte de la compasión, yo no soy el experto para hablar precisamente de lo que es la compasión.
soy un simple estudiante, un simple mortal que también estudia y también me estrello, y les puedo asegurar que me estrello más que ustedes con todo lo que anda uno estudiando. Sí, me queda muy claro que la parte de compasión nosotros la tergiversamos. Si nosotros creemos que tenemos que hacer algo por un ser humano por compasión, no, la compasión la estoy entendiendo que es por lástima, y compasión significa amor. Eso es exactamente lo que significa la parte de compasión. Los budas de compasión es precisamente que aman tanto al ser humano que siguen con nosotros. Esa es la parte de compasión. Compasión, entonces no hay que entenderla que es por lástima. Ay, es que me siento mal, pobrecito, pues le voy a echar una mano. No, si lo estoy pensando así, mejor no hay que hacerlo, porque le voy a producir un daño a su cuerpo etérico a esta persona, porque lo estoy haciendo nada más con una finalidad separatista, porque quiero yo tener una recompensa que de algún día, ay, muchas gracias, qué bueno que me ayudaste. No, compasión no es así. Su santidad, el Dalai Lama, es un Buda de compasión, y por eso es el Buda de Avalokitesvara, porque precisamente es el Buda de compasión. Y todos los Budas precisamente de compasión, pues llega el momento en que no tenemos que estarlo haciendo así. Compasión es lo mismo que hablaba. Buenas tardes a todos, un saludo por allá a Puebla, una alegría ver que están por aquí. Entonces vemos que el Cristo nos enseñaba precisamente qué es esa compasión. Ama a tu prójimo como a ti mismo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Eso es la parte de la compasión. Y bueno, pues como su santidad el Dalai Lama es ese Buda de compasión, entonces vamos a leer tantito. Su santidad el Dalai Lama tiene un nombre súper larguísimo, y aquí nada más dice Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama. Fíjense nada más que su santidad el Dalai Lama les encomendó precisamente a otros budas de compasión, que son sus rinpoches, que son sus maestros también, que se pusieran a estudiar si era necesario que la humanidad tuviera otro Dalai Lama. Su santidad hablando precisamente de que un día va a liberar su alma, por supuesto, y entonces él ha puesto a ese consejo, por decirlo así, a que estudie precisamente si la humanidad necesita otro Dalai Lama. Eso es un Buda de compasión. Renuncian ellos precisamente, renuncian ellos a su evolución, renuncian, eh, estaba yo leyendo el libro, por supuesto que puedo decir el libro, se llama Psicología Esotérica, es el tomo 2. Bueno, llevo 3 veces leyéndolo, esta es la cuarta que me dicen que lo vuelvo a leer, y dice, renuncian al nirvana. Bueno, y se dice que un día esos nirvanas van a volver a regresar, y ya están regresando. Por eso es los Budas de compasión. Si vamos a hacer algo por una persona, es por ese amor que se tiene del alma con el alma, no de la personalidad con la personalidad, es del alma con el alma. Además, nosotros no vamos a poder hacer nunca nada por una persona si no hemos tenido karma con esa persona. Eso también es bueno que nosotros lo reflexionemos, lo analicemos. Dice el maestro, reflexionen sobre esto. Mi pareja, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mis primos, mis amigos, todos ellos forman
parte de mi karma de esta vida y de otras vidas. No vamos a poder ayudar nosotros en la evolución que estamos a otra persona si no hemos tenido karma con esa persona. ¿Por qué? Porque un día una persona me dijo, y todavía lo tengo así, que se aventó esa puntadita y dijo, ¿y qué karma tengo yo con esas personas? Porque él ya no quería ayudarlas. Y entonces, como ya no quería ayudarlas, exactamente dijo, ¿y qué karma tengo yo con esas personas? ¿Cómo puede uno entender precisamente eso? Ah, bueno, todavía no es el momento de que esta persona entienda qué es precisamente la compasión. Cada uno de nosotros debemos de entender esa parte de ahí. Nos va a costar muchísimo trabajo, esta vida, otra vida, pero para eso nacemos. Su Santidad el Dalai Lama, en este mensaje que tiene Compasión y el Individuo, tenemos suficiente tiempo, yo creo que sí me lo termino todo. Dice, el propósito de la vida. Y esa es una de las preguntas que todos nos hacemos. El propósito de la vida. Yo tengo la oportunidad, dentro de mi espejismo, aclaro, para que no me vayan a regañar, dentro de mi espejismo, de que cuando yo tenía 42 años de edad, me volví a hacer esa pregunta. Cuando tenía yo 49 años, ok, empecé a entender qué cosa es esa pregunta. Por supuesto, todos tenemos un propósito en la vida. Los muchachos y las muchachas en el sistema penitenciario, en los reclusorios, me decían, ¿y qué mi propósito es drogarme? Le dije, no, claro que no. Ese no es el propósito. Volvemos otra vez a lo mismo. Usted está viendo el efecto, no la causa. Ese no es el propósito. Si tan solo nosotros nos diéramos la oportunidad que hasta ser muerto por alguien es un servicio para que él evolucione, nosotros dejaríamos de sufrir. Vuelvo a decirlo, porque a lo mejor no me expresé bien. Si una persona me mata, yo debo de entender algún día, en alguna evolución, que eso fue un beneficio para esa persona, para que evolucionara. Pero como yo todavía estoy muy aferrado a la forma, a la personalidad, ahorita han de ver parado los ojos o las orejas así de que ¿qué dijo ese cuate? Bueno, pues lo que estoy diciendo es esto. Cuando Buda comió cerdo que se envenenó, su cuerpo de él se lo dio a un tigre, se arrojó a un tigre para que su cuerpo fuera útil para la evolución de otra persona. Para que veamos entonces el propósito de la vida, si la pudiéramos resumir, si pudiéramos resumir el propósito de la vida, pues yo pondría el servir. Aclaro, el hoy pondría el servir. Cada quien tendrá que poner su respuesta de acuerdo al ciclo de su evolución que se encuentre en estos momentos. Y la que pongan es correcta, porque es de acuerdo a mi evolución. Decía el Cristo, no hay mejor recompensa que servir a su hermano. Ustedes son mis amigos, por lo tanto vine a servirles. El Cristo, dijo él en sus palabras, el Cristo no vino a ser servido, vino a servir. Híjoles, si ustedes me preguntaran en este momento en qué parte del Evangelio dice eso, pues yo se los voy a agradecer porque no lo he vuelto a encontrar, pero ahí lo dicen los Evangelios. El Cristo no vino a ser servido, vino a servir.
Eso es un Buda de compasión. Claro, digo un Buda de compasión porque en Oriente se dice que es Buda Maitreya. Pero bueno, ¿se fijan? Entonces, si el Cristo dijo, no vino a ser servido, vino a servir, y cuando estábamos chicos decíamos que el que hace la mano hace la atrás, bueno, pues si el maestro de maestros hace eso, ¿qué se espera entonces de nosotros? ¿No creen? Interesante la reflexión, ¿verdad? Entonces dice el propósito de la vida, por su santidad el 14º Dalai Lama. Una pregunta subyace en nuestra experiencia, si pensamos en ello conscientemente o no. ¿Cuál es el propósito de la vida? He considerado esta pregunta y me gustaría compartir mis pensamientos con la esperanza de que puedan ser de beneficio directo, práctico para aquellos que los leen. Creo que el propósito de la vida es ser feliz desde el momento del nacimiento. Todo ser humano quiere la felicidad y no quiere el sufrimiento, ni condicionamiento social, ni la educación, ni la ideología afecta esto. Déjenme les comento, tuve que hacerlo más grande porque las letras estaban muy chiquitas. Desde lo más profundo de nuestro ser, simplemente deseamos alegría. No sé si el universo, con sus innumerables galaxias, estrellas y planetas, tiene un significado más profundo o no, pero por lo menos está claro que los seres humanos que viven en esta cara, la Tierra, la tarea de hacer una vida feliz para nosotros mismos. Por lo tanto, es importante descubrir lo que va a lograr el mayor grado de felicidad. ¿Cómo alcanzar la felicidad? Para empezar, es posible dividir todo tipo de felicidad y sufrimiento en dos categorías principales, mental y física. De los dos, es la mente la que ejerce la mayor influencia en la mayoría de nosotros. A menos que estemos, ya sea gravemente enfermo o de privación de necesidades básicas, nuestra condición física juega un papel secundario en la vida. Si el cuerpo es el contenido que prácticamente ignoramos, la mente, sin embargo, registra cada evento, por muy pequeño que sea. Por lo tanto, debemos dedicar nuestros esfuerzos más serios para lograr la paz mental. Desde mi propia experiencia limitada, he encontrado que el mayor grado de tranquilidad interior proviene del desarrollo del amor y la compasión. Cuanto más nos preocupamos por la felicidad de los demás, mayor es nuestro propio sentido de bienestar se convierte. El cultivo de una sensación cercana, de buen corazón para los demás, automáticamente pone la mente en la facilidad. Esto ayuda a eliminar cualquier miedo o inseguridades que podamos tener y nos da la fuerza para hacer frente a los obstáculos que nos encontramos. Es la fuente última de éxito en la vida. Mientras vivimos en este mundo, estamos obligados a encontrar problemas. Si en esos momentos perdemos la esperanza y nos desanimamos, disminuimos nuestra capacidad para hacer frente a las dificultades. Si, por otra parte, se recuerda que no se trata solo de nosotros mismos, pero todo el que tiene que pasar por el sufrimiento, esta perspectiva más realista aumentará nuestra determinación y capacidad para superar los problemas. De hecho, con esta actitud, cada nuevo obstáculo puede ser visto como una oportunidad más valiosa para mejorar nuestra mente.
Así, podemos esforzarnos gradualmente a ser más compasivo, es decir, podemos desarrollar tanto genuina compasión por el sufrimiento de los demás y la voluntad de ayudar a eliminar su dolor. Como resultado, nuestra propia serenidad y fuerza interior se incrementarán. Nuestra necesidad de amor. En última instancia, la razón por la que el amor y la compasión traen la mayor felicidad es simplemente que nuestra naturaleza les valora por encima de todo. La necesidad de amor se encuentra en la base misma de la existencia humana. Es el resultado de la profunda interdependencia que todos compartimos con otros. Sin embargo, es capaz y hábil que un individuo puede ser que quede solo o ella no va a sobrevivir. Sin embargo, una vigorosa e independiente puede sentirse durante los periodos más prósperos de la vida, cuando uno está enfermo, o muy jóvenes o muy viejos. Hay que contar con el apoyo de los demás. Interdependencia, por supuesto, es una ley fundamental de la naturaleza. No solo las formas superiores de vida, sino también muchos de los insectos más pequeños son seres sociales que sin ningún tipo de religión o el derecho o a la educación sobreviven por la cooperación mutua basada en un reconocimiento innato de su interconexión. El nivel más sutil de los fenómenos materiales también se rige por la interdependencia. Todos los fenómenos del planeta que habitamos, o los océanos, las nubes, los bosques y las flores que nos rodean, surgen en función de patrones sutiles de energía. Sin su interacción adecuada, se disuelven y la decadencia. Es debido a nuestra propia existencia humana, que es tan dependiente de la ayuda de otros, que nuestra necesidad de amor se encuentra en la base misma de nuestra existencia. Por lo tanto, necesitamos un verdadero sentido de responsabilidad y una sincera preocupación por el bienestar de otros. Debemos tener en cuenta lo que los seres humanos realmente son. No somos como objetos hechos a máquina, sino somos más que entidades mecánicas. Entonces las máquinas ellos mismos podrían aliviar todos nuestros sufrimientos y satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, ya que no somos solamente criaturas materiales, es un error poner todas nuestras esperanzas de felicidad en el desarrollo externo. En su lugar, debemos considerar nuestros orígenes y la naturaleza para descubrir lo que necesitamos. Dejando a un lado la compleja cuestión de la creación y evolución de nuestro universo, al menos, de acuerdo en cada uno de nosotros, es el producto de nuestros propios padres. En general, nuestra concepción tuvo lugar no solo en el contexto del deseo sexual, sino de la decisión de nuestros padres para tener un hijo. Tales decisiones se basan en la responsabilidad y el altruismo. El compromiso de los padres compasivos para cuidar de sus hijos
hasta que sean capaces de cuidarse por sí mismos. Por lo tanto, desde el mismo momento de nuestra concepción, el amor de nuestros padres está directamente en nuestra creación. Por otra parte, somos completamente dependientes de la atención de nuestras madres desde las primeras etapas de nuestro crecimiento. Según algunos científicos, el estado mental de una mujer embarazada, ya sea calmado o agitado, tiene un efecto físico directo sobre su hijo por nacer. La expresión del amor es también muy importante en el momento del nacimiento. Desde la primera cosa que hacemos es succionar leche del pecho de nuestras madres. Es natural sentir cerca de ella y ella debe sentir amor por nosotros para darnos de comer adecuadamente. Si siente la ira o el resentimiento, su leche no podrá fluir libremente. Luego está el periodo crítico del desarrollo del cerebro, desde el momento del nacimiento hasta por lo menos la edad de 3 o 4 años. Tiempo durante el cual el contacto físico amoroso es el factor más importante para el crecimiento normal del niño. Si no se mantiene al niño abrazado o querido, su desarrollo se verá perjudicado y su cerebro no madurará correctamente. Puesto que un niño no puede sobrevivir sin el cuidado de los demás, el amor es su alimento más importante. La felicidad de la infancia le calmará sus muchísimos miedos al niño y el desarrollo saludable de su confianza en sí mismo será todo dependiente y directamente del amor. Hoy en día, muchos niños crecen en hogares infelices. Si no se recibe el afecto adecuado en la edad adulta, que rara vez les va a encantar a los padres, y no pocas veces les resultará difícil de amar a los demás. Esto es muy triste. Ese niño, cuando sea padre, le va a costar mucho trabajo el poder amar. Cuando los niños crecen y entran a la escuela, su necesidad de apoyo se debe cumplir por parte de los maestros. Si un profesor no solo imparte educación académica, sino que también asume la responsabilidad de preparar a sus estudiantes para la vida, sus alumnos sentirán confianza y respeto, y lo que se les ha enseñado dejará una impresión indeleble en sus mentes. Por otra parte, los sujetos enseñados por un maestro que no muestra la verdadera preocupación por sus alumnos, el bienestar general se considerará temporal y no retenido por mucho tiempo. Del mismo modo, si uno está enfermo y está siendo tratado en el hospital por un médico que pone en evidencia una sensación de calor humano, perdón, pero es que me salió algo aquí bien raro, uno se siente ansioso. Espérenme, déjenme leer otra vez lo mismo porque es que se me borró y me volvió a salir todo. Dice, del mismo modo, si uno está enfermo y está siendo tratado en el hospital por un médico
que no pone en evidencia una sensación de calor humano. Uno se siente a gusto y el deseo de los médicos para dar la mejor atención posible es en sí misma curativa, con independencia del grado de su habilidad técnica. Por otro lado, si un médico carece de sentimiento humano y muestra una expresión poco amistosa, impaciencia o indiferencia causal, uno se siente ansioso, incluso si él o ella es el médico más altamente calificado y la enfermedad que se ha diagnosticado correctamente y el medicamento adecuado recetado. Inevitablemente, los sentimientos de los pacientes harán una diferencia en la calidad y la integridad de su recuperación. Incluso cuando nos involucramos en una conversación normal en la vida cotidiana, si alguien habla con sentimiento humano, nos gustará escucharlo y la respuesta en consecuencia, toda la conversación se convertirá en interesante. Sin embargo, si carece de importancia sobre el tema del ser y una persona habla con frialdad o con dureza, nos sentiremos incómodos y deseamos un final rápido en la interacción. Desde el más pequeño hasta el más importante evento, el cariño y el respeto hacia los demás son de vital importancia para nuestra felicidad. Recientemente me encontré con un grupo de científicos en Estados Unidos que dice que la tasa de la enfermedad mental en su país es bastante alta, alrededor del 12% de la población. Se hizo evidente durante nuestra discusión que la principal causa de la depresión no fue la falta de necesidades materiales, sino una privación de la simpatía de los demás. Así que, como se puede ver en todo lo que he escrito hasta ahora, una cosa me parece clara: si no somos conscientes de ellos desde el día en que nacemos, la necesidad de afecto humano está en nuestra misma sangre, incluso si el afecto proviene de un animal o una persona que normalmente se considere un enemigo. Tanto niños como adultos naturalmente gravitarán hacia ella. Creo que nadie nace libre de necesidad de amor, y esto demuestra que aunque algunas escuelas modernas de pensamiento traten de hacerlo, los seres humanos no pueden ser definidos como exclusivamente físicos, sin objeto material. Sin embargo, bello o valioso puede hacer que nos sintamos amados, porque nuestra identidad más profunda y verdadera es la naturaleza subjetiva de la mente. El desarrollo de la compasión. Algunos de mis amigos me han dicho que mientras que el amor y la compasión son maravillosos y buenos, en realidad no son muy relevantes. Nuestro mundo, dicen, no es un lugar donde estas creencias tienen mucha influencia o poder. Afirman que la ira y el odio son una parte tan importante de la naturaleza humana que la humanidad siempre estará dominada por ellos. No estoy de acuerdo. Nosotros, los humanos, hemos existido en nuestra forma actual durante unos 100,000 años.
Yo creo que si durante este tiempo la mente humana ha sido controlada principalmente por la ira y el odio, nuestra población total habría disminuido. Pero hoy en día, a pesar de todas nuestras guerras, nos encontramos con que la población humana es mayor que nunca. Para mí, que el amor y la compasión predominan en el mundo. Y esta es la razón por qué estos acontecimientos desagradables, que son las noticias, las actividades humanitarias, son tan parte de la vida diaria que se dan por sentadas y por tanto en gran medida las ignoro. Hasta ahora, esta... Bueno, ustedes no se preocupen, que suene tantito, aquí sí no voy a contestar. Hasta ahora he estado discutiendo principalmente los beneficios mentales de la compasión, lo que contribuye a la buena salud física. Así, según mi experiencia personal, la estabilidad mental y el bienestar físico están directamente relacionados. Sin lugar a dudas, la ira y la agitación nos hacen más susceptibles a la enfermedad. Por otro lado, si la mente está tranquila y ocupada con pensamientos positivos, el cuerpo no cae fácilmente presa de la enfermedad. Pero, por supuesto, también es cierto que todos tenemos un egocentrismo innato que inhibe nuestro amor por los demás. Así que, ya que deseamos la verdadera felicidad que se produce por una sola mente en calma, y desde esa tranquilidad que se produce por solamente una actitud compasiva, entonces, ¿cómo podemos desarrollar esto? Obviamente, no es suficiente para nosotros simplemente pensar en lo bonito que es la compasión. Tenemos que hacer un esfuerzo concertado para desarrollarlo. Debemos utilizar todos los acontecimientos de nuestra vida cotidiana para transformar nuestros pensamientos y comportamientos. En primer lugar, debemos tener claro lo que queremos decir con la compasión. Muchas formas de sentimiento compasivo se mezclan con el deseo y el apego. Por ejemplo, los padres sienten amor hacia sus hijos y a menudo se asocia fuertemente con sus propias necesidades emocionales, por lo que no es totalmente compasivo. Una vez más, en el matrimonio, el amor entre marido y mujer, sobre todo al principio, cuando cada pareja aún no puede saber el carácter más profundo del otro, depende más bien del apego que el amor genuino. Nuestro deseo puede ser tan fuerte que la persona a la que estamos apegados parece ser bueno, cuando en realidad él o ella es muy negativo. Además, tenemos una tendencia a exagerar las pequeñas cualidades positivas. Así, cuando la actitud de una pareja cambia, el otro socio es a menudo decepcionado y su actitud cambia también. Esto es una indicación de que el amor ha sido motivado más por necesidad personal que por el cuidado genuino para el otro individuo. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, sino un compromiso firme
fundado en la razón. Por lo tanto, una actitud verdaderamente compasiva hacia los demás no cambia incluso si se comparten negativamente. Por supuesto, el desarrollo de este tipo de compasión no es nada fácil. Para empezar, vamos a considerar los siguientes hechos. Si la gente es hermosa y agradable, o poco atractivo y perturbador, en última instancia, son los seres humanos, al igual que uno mismo, que quieren la felicidad y no quieren sufrir. Por otra parte, su derecho a superar el sufrimiento y ser feliz es igual a la propia de uno. Ahora, cuando se reconoce que todos los seres son iguales en su deseo de felicidad y su derecho a obtenerlo, se sienten automáticamente la empatía y cercanía para ellos. A través de acostumbrar a la mente a este sentido de altruismo universal, a desarrollar un sentimiento de responsabilidad hacia los demás, el deseo de ayudarles a superar sus problemas de forma activa, ese deseo selectivo se aplica a todos por igual, con tal de que son seres humanos que experimentan placer y el dolor tal como lo hacen. No hay ninguna base lógica para discriminar entre ellos o para alterar su preocupación por ellos si se comportan negativamente. Quisiera hacer hincapié en que está dentro de su poder en cada uno de nosotros la paciencia y tiempo determinado para desarrollar este tipo de compasión. Por supuesto, nuestro egocentrismo, nuestro apego distintivo a la sensación de una organización independiente, autoexistente, trabaja fundamentalmente para inhibir nuestra compasión. De hecho, la verdadera compasión puede ser experimentada solo cuando este tipo de aferramiento propio es eliminado. Pero esto no significa que no podemos iniciar y avanzar ahora. ¿Cómo podemos empezar? Debemos comenzar por la eliminación de los mayores obstáculos para la compasión. La ira y el odio, como todos sabemos, son emociones muy poderosas y pueden abrumar a toda nuestra mente. Sin embargo, pueden ser controlados. Si no lo son, estas emociones negativas nos plagan sin ningún esfuerzo adicional de su parte y obstaculizar nuestra búsqueda de la felicidad de una mente amorosa. Así como un comienzo es útil para investigar si la ira es de valor, a veces, cuando nos sentimos desanimados por una situación difícil, la ira parece útil, lo que parece traer consigo más energía, confianza y determinación. Aquí, sin embargo, debemos examinar nuestro estado mental con cuidado. Mientras que es cierto que la ira trae energía extra, si exploramos la naturaleza de esta energía, descubriremos que es ciega. No podemos estar seguros de que si su resultado será positivo o negativo. Esto se debe a la ira. Eclipsa la mejor parte de nuestro cerebro, su racionalidad,
Así que la energía de la ira es casi siempre poco fiable. Puede causar una inmensa cantidad de destrucción. El comportamiento lamentable. Por otra parte, si la ira aumenta al extremo, uno se vuelve como una persona loca, actuando en formas que son tan perjudiciales para uno mismo como lo son para otros. Es posible, sin embargo, para desarrollar una energía igualmente contundente, pero mucho más controlada, con la que podemos manejar situaciones difíciles. Esta energía controlada proviene no sólo de una actitud compasiva, pero también de la razón y la paciencia. Estos son los antídotos más poderosos para la ira. Desafortunadamente, muchas personas juzgan mal estas cualidades como signos de debilidad. Creo que lo contrario es cierto, que ellos son los verdaderos signos de fuerza interior. La compasión es por naturaleza apacible, tranquila y suave, pero es muy poderosa. Son aquellos que fácilmente pierden la paciencia, que son inseguros e inestables. Por lo tanto, para mí, el despertar de la ira es una señal directa de la debilidad. Así que cuando surge un problema, en primer lugar, tratar de permanecer humilde y mantener una actitud sincera y preocuparse de que el resultado sea justo. Por supuesto, otros pueden tratar de aprovecharse de usted y si su separatividad solamente alienta la agresión injusta, adoptar una posición firme. Esto, sin embargo, se debe hacer con la compasión y si es necesario para expresar sus puntos de vista y tomar contramedidas fuertes, hacerlo sin ira o mala intención. Usted debe darse cuenta de que a pesar de que sus oponentes parecen estar perjudicándolo a usted, al final, su actividad destructiva no solo dañará a sí mismos, si con el fin de comprobar su propio impulso egoísta de tomar represalias, debe remitir su deseo de practicar la compasión y asumir la responsabilidad de ayudar a prevenir que la otra persona sufra las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, debido a que las medidas que emplean han sido elegidos con calmas y serán más eficaces, más precisas y más contundentes. Las represalias basadas con la energía ciega de la ira rara vez da en el blanco. Amigos y enemigos, debo enfatizar una vez más que solo pensar que la compasión y la razón y la paciencia son buenos no será suficiente para desarrollarlas. Tenemos que esperar a que surjan dificultades y luego tratar de practicarlas. ¿Y quién crea esas oportunidades? Nuestros amigos no, por supuesto, pero nuestros enemigos. Ellos son los que nos dan más problemas. Así que realmente queremos aprender, debemos considerar enemigos a nuestro mejor maestro. Para una persona que valora la compasión y el amor, la práctica de la tolerancia es esencial y para eso un enemigo es indispensable. Así que debemos sentirnos agradecidos a nuestros enemigos
porque son ellos los que mejor nos pueden ayudar a desarrollar una mente tranquila. También a menudo es el caso, tanto en la vida personal y pública, que con un cambio en las circunstancias, los enemigos se convierten en amigos. Así que la ira y el odio son siempre perjudiciales, ya que entrenemos nuestras mentes y trabajamos para reducir su fuerza negativa, continuarán molestándonos y hay que desbaratar nuestros intentos de desarrollar una mente tranquila. La ira y el odio son nuestros verdaderos enemigos. Estas son las fuerzas que más necesitamos para enfrentar y derrotar, no los enemigos temporales que aparecen de forma intermitente durante toda la vida. Por supuesto, es natural y justo que todos queremos amigos. A menudo bromeo que si realmente quiere ser egoísta, usted debe ser muy altruista. Usted debe tomar el buen cuidado de los demás, estar preocupado por su bienestar, ayudarlos, a servirlos, a ser más amigos, a hacer más sonrisas. Ese es el resultado. Cuando usted necesita ayuda, usted encontrará un montón de ayudantes. Si por el contrario se descuida, la felicidad de los demás en el largo plazo va a ser el perdedor. Y si se produce a través de las amistades, peleas por la ira y los celos, la intensa competitividad, no creo que esos afectos sean auténticos amigos cercanos. En la sociedad materialista de hoy, si usted tiene el dinero y el poder, que parecen tener muchos amigos, pero no son amigos suyos, ellos son amigos de su dinero y de su poder. Cuando usted pierde su riqueza e influencia, le resultará muy difícil hacer un seguimiento a estas personas. El problema es que cuando las cosas en el mundo van bien para nosotros, nos convertimos en la confianza de que podemos manejar por nosotros mismos nuestros sentimientos, que no necesitamos amigos. Pero como nuestro estado y la disminución de la salud, nos damos cuenta rápidamente lo equivocado que estábamos. Ese es el momento en que nos enteramos de que es realmente útil y que es completamente inútil. Así que hay que prepararse para ese momento de hacer amigos genuinos que nos ayudarán cuando surja la necesidad. Nosotros mismos debemos cultivar el altruismo. Aunque a veces la gente se ríe cuando lo digo, yo siempre quiero más amigos. Me encantan las sonrisas. Debido a esto tengo el problema de saber cómo hacer más amigos y obtener más sonrisas, en particular sonrisas genuinas, porque hay muchos tipos de sonrisas, como sonrisas sarcásticas, artificiales o diplomáticas. Muchas sonrisas no producen ningún sentimiento de satisfacción y a veces incluso pueden crear desconfianza o miedo, ¿o no? Pero una sonrisa genuina que realmente nos da una sensación de frescura, y es lo que yo creo, que lo único de los seres humanos, si estas son sonrisas que queremos, entonces nosotros mismos debemos crear las razones para que aparezcan. La compasión y el mundo. En conclusión, me gustaría brevemente, para ampliar mis pensamientos más allá del tema de esta pieza corta y hacer un punto más amplio,
La felicidad individual puede contribuir de una manera profunda y efectiva a la mejora general de toda nuestra comunidad humana, porque todos compartimos una misma necesidad para el amor. Es posible sentir que alguien nos va a encontrar en cualquier circunstancia, ya sea un hermano o una hermana. No importa qué tan nueva la cara o lo diferente que el vestido y el comportamiento sean. No hay ninguna división importante entre nosotros y otras personas. Es absurdo insistir en las diferencias externas porque nuestra naturaleza básica son lo mismo. En última instancia, la humanidad es una sola y este pequeño planeta es nuestro único hogar. Si vamos a proteger esta casa que es nuestra, cada uno de nosotros tiene que experimentar una sensación vívida de altruismo universal. Es sólo que esta sensación de que puede eliminar los motivos egoístas que hacen que las personas se engañen y usen mal entre sí. Si usted tiene un corazón sincero y abierto, se siente naturalmente con ese valor y confianza en sí mismo y no hay necesidad de tener miedo de los demás. Creo en todos los niveles de la sociedad, familiar, tribal, nacional e internacional. La clave para un mundo más feliz y más exitoso es el crecimiento de la compasión. No necesitamos para esto convertirnos en una fe religiosa, ni que tenemos que crear una ideología. Todo lo que se necesita es que cada uno de nosotros desarrolle nuestras buenas cualidades humanas. Tratar, ante todo, de encontrarse a sí mismo. Tratar de encontrar a un viejo amigo y eso nos dará un sentimiento de felicidad. Es la práctica de la compasión. Su Santidad, el 14º Dalai Lama. Si ustedes notaron que de repente me trabo, les voy a decir el por qué. Porque esto está traducido. Entonces, cuando se traduce yo lo estoy leyendo igual que ustedes, no crean que lo vi, se me hizo interesante, pero no lo leí todo eso. Entonces, en el momento que estoy leyendo, lo tengo que estar acomodando a nosotros, porque las traducciones no coinciden, pero de todos modos el mensaje de su santidad, el Dalai Lama, deja más que una reflexión. Si yo quiero entonces que mi ser querido deje la adicción, tengo que practicar la compasión. Así de sencillo lo podemos interpretar en la charla de nosotros. Dice su santidad que si no aprendemos a quietar esa mente, bueno, la ira y el odio están presentes ahí. Yo reitero para terminar, miren si me dio tiempo, le calculé más o menos bien. Yo siempre en las pláticas, en las charlas donde tengo la oportunidad de estar hablando, siempre agarro y digo, el problema de nosotros es que albergamos odio y siempre me dicen que no es cierto porque yo no odio. Usted está equivocado, yo no odio. Y agarro y les digo, si no odia, ¿por qué no ayuda a los demás? Eso es odio. La separatividad es odio. El único gran pecado de la humanidad, dice el maestro Duhalkut, es la separatividad. Si yo no quiero aplicarme con mi ser querido o querer hacer algo por los demás, me va a costar mucho trabajo aplicar esa compasión.
algo que me súper encantó de lo que estaba yo leyendo, equivocándome y trabándome, no importa, es que el ser humano tiene que practicar ese altruismo universal. Y no es el altruismo nada más como podamos imaginarnos. Ustedes saben que la unidad de servicio Sofía es tutora de unas personas que están en los reclusorios, y cada que tiene uno la oportunidad de hacerles llegar sus saludos, sus mensajes, todo lo que pueda uno, no tienen idea de cómo les levanta uno el ánimo. Cada quien dentro de sus trincheras, pero debemos de estar haciendo precisamente algo siempre por un ser humano. Desafortunadamente para nosotros, como bien dice su santidad, pues lo utilizamos nada más para el bien de nosotros, porque queremos recibir las gracias, que bueno, etcétera, etcétera. Y la compasión así no es. En palabras de lo que nosotros estudiamos y leemos, siempre nos dicen que mientras nosotros tengamos esos poderosos deseos, no vamos a poder aquietar esa mente. La única manera, precisamente hoy hablaba con esta persona del reclusorio, y mis palabras totalmente fueron sinceras cuando yo agarré y le dije que no había nada que con amor no se pudiera lograr. Y esa es una realidad. Yo he puesto siempre el ejemplo que demos el 200% de amor para cuando nuestro ser querido o esta persona esté cayendo, no importa, empezó en el 200, 180, 150, 100%, pero va a dejar de caer. Cuando él deje de caer, va a estar en el 20% de amor, pero todavía es amor. Pero si yo quiero ayudar a mi ser querido en las adicciones diciendo es que ya me cansé, es que ya no puedo, pues ya, olvidémonos que ahí vaya a haber realmente una situación de prosperidad, porque de antemano estoy diciendo, ya me cansé, ya que, pues, ya me agoté. Hay que reflexionar muchísimo sobre todo lo que acabamos ahorita nosotros, por un lado de leer y por el otro de escuchar, porque este mensaje precisamente es enorme, 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 es demasiado profundo, porque es precisamente la compasión. Dice ahí que si nosotros generamos esos pensamientos de ira y de odio, bueno, el Cristo, porque creo que luego estamos más familiarizados con las palabras del Cristo, por eso el Cristo decía, como el hombre piensa dentro de su corazón, así es él, así es él. Es que yo no odio y estoy critique, 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 critique. El maestro Moria en su libro dice que hacemos muchísimo daño precisamente con la crítica. Espero y anhelo totalmente que, bueno, pues todo lo que ahorita nosotros escuchamos nos sirva precisamente, nos dé ese ánimo, nos sirva de esas palmaditas en la espalda, de que échale ganas, lo único que necesitas es dar amor, esa parte de compasión, y los problemas se van resolviendo y resolviendo. Imagínense por qué nos atrevemos nosotros a decir que todo lo que hacemos nosotros es para el futuro, aunque a nosotros nos cueste trabajo el poderlo creer. Pero va viendo uno precisamente resultados. Quiero yo decirle a las personas que están comprometidas con la unidad de servicio Sofía, de esa ayuda que se le brinda a esta persona en los reclusorios, bueno, y en especial a esta persona que es mujer, que el cambio que ella ha tenido ha sido muy grande. Sencillamente, ¿por qué? Porque nosotros todavía no entendemos, pero la energía sigue al pensamiento, y cuando este altruismo universal que dice ahí se empieza a dar,
la energía sigue al pensamiento y los resultados van siendo totalmente poderosísimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que la unidad de servicio cuenta con un correo electrónico, unidad de servicio Sofía @yahoo.com.mx. El tiempo, honestamente, se va rapidísimo. Vean qué horas son y ya se nos fue el tiempo. El próximo sábado estaremos con ustedes. Anhelo seguir teniendo internet, pero sí esperemos seguir con ustedes y tendremos noticias en serio muy favorables. La unidad de servicio Sofía, sí les he estado anunciando, está ya buscando su lugar para tener nuevamente ese lugar físico, no importa que sea chiquito, pero ya estamos buscándolo, ya se llegó el tiempo y los ciclos se cumplen. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fraterno, unos con lo de paz y amor a todos ustedes. Bueno, pues mi nombre es Eloy Bertelli, quedo con ustedes. Bye.